Buenos días, familia Semilla. Espero que estés muy bien y que hayas tenido una linda semana. Ser parte del cuerpo de Cristo es un privilegio enorme que Dios nos da y ante el cual no podemos menos que estar agradecidos y conscientes que es por su gracia que hemos sido plantados en su reino. Que sea nuestra gratitud la razón por la cual adoremos al Señor en este día.
no puedo parar. Esa verdad me dio libertad por siempre. Me has dado libertad. Te quiero adorar. No más esclavo del pecado. Me has dado libertad. Me has dado libertad. Quiero adorar, soy verdaderamente libre, tu palabra en mí, Jesús. Ser en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad y esa verdad me dio libertad por siempre. Me has dado libertad. Te quiero adorar. No más esclavo del pecado. Me has dado libertad. Me has dado libertad. Te quiero adorar. Soy verdaderamente libre por tu palabra en mí. Me has dado libertad. Te quiero adorar. No más esclavo del pecado. Me has dado libertad. Me has dado libertad. Te quiero adorar. Soy verdaderamente libre por tu palabra en mí. Me has dado libertad. Te quiero adorar. No más esclavo del pecado. Me has dado libertad. Me has dado libertad. Te quiero adorar. Soy verdaderamente libre por
dado libertad. Es momento de presentar nuestras peticiones y acciones de gracias al Señor. Él ha sido bueno con nosotros y siempre lo será. Buen día, familia Semilla. Espero se encuentren muy bien, que estén llenos de bendiciones y que estén disfrutando de este domingo de nuestra reunión virtual. Agradecidos porque a pesar de la situación podemos estar en contacto y en comunión de cierta manera. Espero que estén disfrutándolo, que estén aprovechando lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y les invito en este momento a que preparemos nuestro corazón y nuestra mente para hacer las oraciones, confiados en que Dios nos escucha, que Dios está siempre atento a nosotros y que Él va a obrar, pero también con esa actitud de reconocimiento, de necesidad de Él y de que podemos estar tranquilos en que Él tiene control de las cosas. Vamos a estar orando por consuelo para la familia Soto Corsa. Que la paz del Señor sea con ellos tras el fallecimiento de nuestra hermana Chari. Estuvimos orando algunas semanas por ella, pero ya está en la presencia de Dios, entonces vamos a pedir por consuelo para su familia. También vamos a pedir por Gabriel Bello, que es hijo de nuestra hermana Guille de Bello, que está muy delicado de COVID. Vamos a pedir por restauración de los tobillos de nuestra hermana Rosy de Castro. Vamos a pedir también por Marilu Niebla, que está en recuperación de COVID, y por su esposo Alfred, que él sigue hospitalizado, está bastante grave, con un diagnóstico bastante grave, entonces pidamos por su salud. Vamos a pedir por Sergio Canter, que es hermano de nuestro hermano Francisco Canter. Él está en el hospital en condición muy grave por una afectación de los pulmones. Pidamos también por la salud de Ruth Hernández Polillo. Vamos a pedir por Roberto Flores para que Dios le dé sabiduría en este momento de toma de decisiones, que pueda tomar la mejor decisión posible. Vamos a pedir por salud y salvación para Gerardo y Erika Milano. Vamos a pedir por Virginia González Vázquez, que es mamá de Araceli Cepeda y tiene una anemia severa. Y también vamos a pedir por el doctor Francisco Carrizales, por su tercera operación, su tercera cirugía de intestino. Pues vamos a pedir por su salud. Pidamos también por salud para nuestros hermanos mayores, como personas de situación vulnerable. Vamos a pedir también por la vida espiritual de los niños y los jóvenes de nuestra iglesia, que Dios los acompañe, sobre todo en estos momentos, en estos días que cada vez es más difícil. Vamos a pedir por discernimiento espiritual para nuestra iglesia, para tomar el rumbo y las decisiones correctas que Dios espera. Y también, sobre todo, vamos a pedir por paz para cada uno de los creyentes, dada la situación que podemos encontrarnos, que en general puede ser bastante desagradable para la mayoría, situaciones económicas, de salud, familiares. Entonces pidamos para que Dios nos dé paz, que nos dé esa tranquilidad. Vamos a orar. Les invito a que preparen su mente, que preparen su corazón, sobre todo, si gustan inclinar su rostro, los ojos cerrados, pero con la actitud de que Dios nos está escuchando. Amado Padre, gracias una vez más por permitirnos acercarnos a ti, por permitirnos poder tener esta comunión contigo, porque podemos tener la confianza de que nos escuchas y la tranquilidad de que tú tienes el control y de que tu voluntad se hará sobre cada una de nuestras peticiones, Señor. Te agradecemos porque nos has dado un día más en el que podemos estar en esta reunión, Señor, que hemos podido aprender a valorar cada día que despertamos y agarrar conciencia de que no es algo que merezcamos, sino simplemente es por tu gracia, y si estamos aquí es porque tú lo has decidido. A veces aún sin merecerlo, tú nos regalas un día más. Te agradecemos porque podemos estar como iglesia presentando estas peticiones delante de ti, y porque podemos saber que tú nos estás escuchando y que tú obrarás en ellas. Te pedimos especialmente por la situación de salud. Hay mucha necesidad de salud dentro de los hermanos de nuestra iglesia, tanto de ellos como sus familiares, como conocidos, Señor. Y te pedimos que tú obres en cada una de estas situaciones, Señor, que tu presencia sea con los enfermos y que sea con los familiares de los enfermos, Señor. Que les des recuperación pronta a aquellas personas, Señor,
y que le des tranquilidad a los familiares, a las personas cercanas a ellos, para que puedan confiar en ti, en que tú estás obrando tu perfecta voluntad y que tú estás en control y que lo que suceda va a ser porque tú así lo has decidido, Señor. Te pedimos también que seas con las personas alrededor de los enfermos, tanto doctores, enfermeras, que les des la sabiduría para hacer lo necesario, Señor, para que puedan sentirse mejor o puedan recuperarse, Señor, y que les acompañes, Señor, les ayudes a cada quien que está haciendo su trabajo alrededor y cada persona que está apoyando, que está cuidando, que está con ellos, Señor. Dales tranquilidad, a lo mejor necesitan descanso, necesitan paz, necesitan un momento de recargar energías por esa situación que puede ser muy agotadora. Te pedimos que tú seas ahí, que tu presencia se sienta, que ellos puedan ver que tú estás allí, que tú los acompañas, Señor, y que puedan reconocer esta necesidad constante y permanente que tenemos de ti, Señor. Te pedimos también por aquellas personas que están en un momento de toma de decisiones, Señor, que puedan tomar la decisión adecuada, la mejor decisión posible, con la sabiduría que tú les puedes brindar, Señor, para que de esta manera cumplan el propósito del plan que tú tienes para cada uno de ellos, Señor. Que les des ese discernimiento de qué es lo mejor, y no solamente escoger entre bueno y malo, sino escoger entre lo mejor y lo excelente, y obviamente eso excelente es lo que tú tienes preparado. Ayuda a cada una de estas personas, ayúdanos a todos a decidir de la manera correcta y a decidir conforme a tu plan, Señor. No ser tropiezos nosotros mismos, sino dejar fluir ese plan que tú tienes preparado para nosotros, Padre. Te pedimos por nuestros adultos mayores, Señor. Sabemos que son personas en situación vulnerable, dada la circunstancia de salud principalmente. Te pedimos que tú seas con ellos, que seas con los familiares, con las personas que los cuidan, Señor, pero que les des salud y fuerza física para que no enfermen, y si llegan a enfermar, que solamente sea algo ligero, Señor. Pero también darnos la sabiduría para que cuidarnos como tú esperas que lo hagamos, que nosotros hagamos la parte que nos corresponde, Señor. Te pedimos también por los niños y los jóvenes de nuestra iglesia, Señor. Estamos en una actualidad en la cual puede ser cada vez más difícil discernir qué es lo que quieres para nosotros, qué es lo que quieres para ellos. Puede ser más difícil el acercarse a ti, Señor. Así que te pedimos que tú seas en la vida espiritual de ellos, que les des sabiduría, les des esa firmeza en tu palabra y en creer en ti, Señor. Y a los que somos más grandes, permítenos ser de apoyo, permítenos ser de ejemplo y de enseñanza y no una piedra de tropiezo, Padre. Pedimos que los cuides y que esa semilla ahí bien plantada para que a lo largo de su vida ellos se mantengan cerca de ti, Padre. Te pedimos también por nuestra iglesia, Dios, discernimiento en hacia dónde quieres que vayamos, cuáles son los planes que tienes para nosotros, Señor, cuál es el camino que debemos de recorrer. Te pido que seas con los líderes de la iglesia, con los que toman las decisiones, que puedan tener la sabiduría adecuada y esa mente clara y despejada de estar encaminados en hacer tu voluntad, Señor, y seguir siendo una iglesia en la cual recibe a personas por las cuales podemos cumplir el plan que tú tienes planeado, Señor, y hacer lo que tú nos demandas que hagamos, Señor. También te pedimos especialmente por paz y sosiego para cada uno de los creyentes de esta iglesia, de las iglesias hermanas, Señor. Estamos en fechas en las cuales puede ser difícil mantenernos de pie, podemos estar pasando por situaciones muy desagradables financieramente, de salud, de familia, y te necesitamos, siempre te hemos necesitado, pero a lo mejor es un momento especial para reconocer esa gran necesidad que tenemos de ti y esa dependencia que debemos de tener de ti, Señor. Pero te pedimos que nos des la sabiduría, la madurez para darnos cuenta de eso, pero al mismo tiempo que nos des la paz de confiar en ti, en que las cosas suceden como tú quieres que sucedan, que tú eres quien tiene el control de todo, que a veces puede que no entendamos qué está sucediendo, pero al final de cuentas tú nos das la paz y podemos tener la tranquilidad de que si está sucediendo así es porque tú lo estás permitiendo y porque es parte del plan perfecto que tienes, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque podemos descansar en ti. Gracias porque sabemos que escuchas las peticiones que tenemos. Gracias porque podemos minimizar esa incomodidad, ese estrés
confiando en que tú obrarás, en que tú nos escuchas y en que tú tienes algo para nosotros. Permítenos seguir disfrutando de esta reunión, Señor. Prepara nuestro corazón y nuestra mente para lo que viene, para poder tomar el aprendizaje y tomar esa lección o esa amonestación que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias por esta oportunidad de acercarnos a ti y de descansar en ti. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, familia, espero que sigamos disfrutando de esa reunión, preparados para lo que viene, que esté nuestro corazón abierto y nuestra mente dispuesta para tomar eso que Dios tiene preparado para nosotros. Dios los bendiga y mando bendiciones. Prepárate para recibir la palabra y disfruta la porción de este día. Esto nutrirá tu espíritu y tu alma, pues sus palabras son alimento y son vida. Una sentencia es la decisión que toma una persona a la que se le ha dado autoridad para resolver una controversia. Pablo, que fue nombrado apóstol no por un grupo de personas o por autoridad humana alguna, sino por Jesucristo mismo y por Dios el Padre, quien levantó a Jesús de los muertos, llegó a conclusiones finales que no están sujetas a reinterpretación o a modificaciones que alteren la esencia del Evangelio de gracia. Son soluciones no negociables hasta el día de hoy. A través del pasaje consideraremos 4 situaciones a las que se introduce una persona que pretende justificarse ante Dios por medio de las obras de la ley. Estas consecuencias son inevitables e ineludibles, pues como alguien dijo alguna vez, eres libre para creer lo que quieras, pero no para decidir sobre las consecuencias de lo que crees. De la misma manera, dicta una severa sentencia condenatoria contra aquellos que, motivados por el temor, la arrogancia y la hipocresía, habían desviado de la fe a las iglesias de aquella región, situación que le indignó en sobremanera, ya que el efecto de sus enseñanzas ponían en riesgo la salvación misma de los discípulos. Que la lección de hoy nos ayude a considerar cuán serio era y es el asunto que llevó a Pablo a redactar esta carta tan singular del Nuevo Testamento. Hola familia, buenos días, bienvenidos una vez más. Es momento de continuar con nuestro estudio, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Te invito a que oremos, pongamos este tiempo en las manos y bajo la dirección del Espíritu para que podamos recibir la palabra de este día. Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia, tu fidelidad, por un nuevo día. Gracias, Señor, por cada una de las cosas y de las bendiciones que traes a nuestra vida, Señor. Gracias por tu cuidado de amor, de misericordia. Hoy, Señor, tenemos una gran necesidad en nuestro corazón de recibir tu palabra. Implántala en nuestros corazones, en nuestras mentes, que formen, Señor, nuestra manera de pensar y de entender tu gracia y tu evangelio. Te lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos al capítulo 5, vamos a considerar los versos 2 al 12 de la carta a los Gálatas. Como sabes, hemos venido desarrollando esta temática en cuanto a la regresión de estos hermanos destinatarios de la carta de Pablo, regresión a la ley y a todas las implicaciones que esta tiene y cosas que hemos ya revisado a lo largo de los meses ya. Pero en esta ocasión estamos prácticamente concluyendo, no la carta, pero estamos concluyendo estos temas. Ya a partir del próximo domingo y hasta terminar ahora a finales de marzo con nuestro estudio, ya serán aspectos prácticos, algunas recomendaciones, algunas exhortaciones prácticas que el apóstol Pablo dio y obviamente el Espíritu nos da a nosotros. Pero hoy estamos concluyendo ya finalmente con toda esta argumentación en cuanto a la ley y yo espero que ya a esas alturas nos haya quedado claro. Así que el tema de hoy es una sentencia definitiva. ¿Por qué? Porque Pablo ha de ponerle ya los puntos finales a este tema. Y fíjate, ahí en el verso 2
comienza diciendo: he aquí, yo Pablo les digo. Y quiero arrancar con esta declaración del apóstol, porque obviamente estamos, en cuanto al tema, viéndolo desde la perspectiva de alguien que tiene autoridad para hacer estas determinaciones, estas conclusiones. Y lo leímos en el capítulo 1, recordarás, fue el primer versículo que consideramos de esta carta. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Desde el versículo 1 quedó, pues obviamente, sobreentendida la autoridad apostólica de Pablo, a través o con la cual puede no solamente enseñarnos, sino que puede llegar a conclusiones o a determinaciones severas, como las que leímos también ahí en el verso 8 y 9. Dice: todo aquel que les enseñe un evangelio diferente al que les hemos enseñado, caiga bajo maldición. Y acá, en esta sección del capítulo 5, en esas conclusiones, obviamente las da a partir de esta autoridad delegada por Dios. Es, de alguna manera, por decirlo así, Cristo mismo dando esta sentencia. Me hizo recordar las palabras de Jesús cuando le dijo a Pedro: Pedro, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo también. Las implicaciones de esta declaración que Jesús hizo a Pedro, y obviamente al hacerla a Pedro la hace a la iglesia, es que las decisiones que Pedro, o en este caso Pablo, por la autoridad que recibió de Cristo, o estas resoluciones a las que llegaran bajo la inspiración del Espíritu, serían avaladas por Dios mismo. Así que tenemos que entender esta sección a partir de la autoridad apostólica de Pablo. Por eso en el verso 2, he aquí, yo, Pablo, les digo. ¿Qué les digo? Y mira, vamos a dividir el pasaje en 3 secciones. Y la primera, vamos a ver 4 situaciones inevitables e ineludibles de todo aquel que se circuncida. Y obviamente cuando hablamos de la circuncisión, estamos hablando no solamente del rito externo, estamos hablando de las implicaciones que tiene el que una persona abrace la ley. Es decir, la circuncisión viene a ser como para nosotros los creyentes el bautismo. Es decir, podemos decir que somos creyentes, pero cuando nos bautizamos es porque estamos dando fe y estamos realmente dando este paso ya de entregar toda nuestra vida y todo nuestro ser a Jesucristo. En el caso de la circuncisión es exactamente lo mismo. La circuncisión es el acto que sella la filiación o la afiliación de una persona al sistema mosaico de ley. Y entonces, fíjate, estas 4 situaciones que no se pueden eludir y no se pueden evitar cuando una persona abraza la ley, están desarrolladas ahí en los versos 2 y 3. Y son situaciones muy fuertes. La primera es, según el verso 2, de nada les aprovechará Cristo. ¿Qué significa que si abrazas la ley de nada te aprovecha Cristo? Bueno, creo que lo primero que nos muestra es que o Cristo es todo para ti o viene a representar absolutamente nada para ti. Quiero que recuerdes o que recordemos la problemática en las iglesias de Galacia. Era esta mezcla entre fe y ley, entre gracia y obras, entre Cristo y Moisés. Cosas que, como ya vimos a lo largo de los meses, no son compatibles. Una cumplió su propósito, llegó a su fin, pero la otra, es decir, el pacto de gracia, trasciende el tiempo de la ley y no puede estar sujeto a las condiciones a las que el hombre estuvo sujeto bajo la ley de Moisés. Y entonces, cuando dice Pablo, si se circuncidan, si abrazas la ley, si retrocedes, en el caso de que seas judío, si retrocedes a ese viejo y caduco sistema, de nada te va a aprovechar Cristo. Es decir, que la obra de Jesús en el Calvario, el poder de su resurrección, la promesa de la vida eterna, no tiene efecto alguno en tu vida. La expiación por tus pecados que el Señor llevó a cabo o desarrolló en la cruz, es decir, tomando nuestro lugar, no
funciona en absoluto para alguien que abraza la ley. En otras palabras, o Cristo es mi único y suficiente Salvador. Cuando decimos que es suficiente Salvador, estamos diciendo que no necesita la ayuda ni tuya, ni mía, ni de nuestras obras. Es suficiente, o lo es así, o no lo es en ninguna manera. Hay una expresión conocida en el mundo de la teología que es un Cristo suplementado, es un Cristo suplantado. Es decir, si a Cristo le agregas algo, lo estás dejando fuera. Obviamente no lo dejas fuera a Él. Nosotros quedamos fuera. Cristo nunca pierde su lugar, Cristo no pierde su prominencia, Cristo no pierde su deidad, su poder, nada. Nosotros, por eso dice que aquel que se circuncida, dice, he aquí yo Pablo les digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará a Cristo. No porque su obra quede ineficaz, queda ineficaz para aquel que decide ir tras la ley. Fíjate, en el capítulo 4, verso 10, Pablo les dijo, guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Todas estas cosas que obedecen a las festividades propias de la ley, a las cuales seguramente estos gálatas ya se habían vuelto, pero ahora estaban, supongamos que guardar las festividades era como los primeros pasos que estaban dando en su regresión a la ley, y dijo, bueno, estoy anonadado, no estoy asombrado, dijo Pablo, pero si llegaban al punto de la circuncisión, es decir, como te mencioné hace un momento, que estaban ya sellando su pacto y su compromiso con estos judaizantes. Y fíjate, yo espero que vayas viendo en estas 4 situaciones, esta es la primera, cuán grave es. Es más grave de lo que te imaginas el hecho de que una persona decida justificarse para con Dios a través de las obras de la ley. La segunda condición está ahí en el versículo 3 y dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Lo primero que observamos aquí en esta segunda condición o en esta segunda implicación o consecuencia de guardar la ley, de circuncidarse, es que se dirige a todos y a cualquiera que elige el camino de las obras de la ley. Dice, otra vez testifico a todo hombre, a cualquiera, no importa si eres judío o si eres gentil, a cualquiera que se circuncida, que se obliga a sí mismo a guardar la totalidad de la ley. Al hacer ineficaz esta persona o este grupo, al hacer ineficaz la obra de Cristo para sí mismo, la persona debe ser consciente que abrazará la ley en su totalidad. ¿Por qué? Como vimos en el punto anterior, como la obra de Cristo viene a ser ineficaz para él, entonces él tiene la obligación no de guardar algunos aspectos de la ley, como te diría la gran mayoría, no, como la totalidad de los movimientos que hoy aseguran que es necesario volver a la ley, ninguno de ellos, y eso estoy 100% seguro, ninguno de ellos guarda la totalidad de la ley, porque ningún hombre la ha guardado a lo largo de la historia, y mucho menos ahora que ni siquiera existen los elementos como para que una persona pueda guardar a cabalidad la ley. Lo veremos ya en el último fragmento de la carta. Pablo dijo, estos que les mandan a circuncidarse, ni siquiera ellos mismos guardan la ley. No se puede elegir qué mandamientos guardar. Yo te comentaba hace, 1 o 2, 3 semanas, que estos movimientos actuales en realidad han tomado de la ley algunos aspectos que consideran son los que se deben guardar. Las festividades, la comida, o sea, es decir, los alimentos puros e impuros, guardar el sábado, la circuncisión, entre algunas otras. Y yo te lo comenté en su momento y hoy lo vuelvo a decir abiertamente. Si guardar la ley, si todo lo que la Escritura dice acerca de guardar la ley
es solamente guardar estos aspectos que son, creo yo, los más cómodos, los más agradables y los más, digamos, que te pueden dar como cierto estatus religioso, porque ahora hablas de tal manera, te vistes de tal manera, ya no comes ciertas cosas. Si eso es guardar la ley, pues cualquiera puede guardarla. Pero digo, ¿qué hacemos ante esta segunda condición a la cual el hombre entra por sí mismo y por voluntad cuando se afilia a la ley? Dice, bueno, quiero decirles, dicho de otra manera, que el que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. La semana pasada hacíamos un breve resumen del contenido de los 5 primeros libros de la Biblia, que son la ley, o el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Yo te invito a que des una ojeada a partir de Éxodo y hasta Deuteronomio, a cualquiera de estos 4 libros, y vayas y busques de qué se trata la ley, porque hemos hablado tanto de ella. Creo que sí sería bueno que vayas allá y que des una ojeada y que cuando te encuentres con todos esos mandamientos y prescripciones de la ley, pues me digas por dónde empezamos. Si la Escritura dice que el que se circuncida está obligado a guardarla toda, dime por dónde empezamos. En la ley está prescrito, por ejemplo, que una mujer que es sorprendida en adulterio, tanto ella como el adúltero tendrían que morir lapidados. Es decir, hay que apedrearlos. Eso está prescrito en la ley escrita, en la ley de Dios que le dio a Moisés. Pues empecemos por ahí, por ejemplo. Digo, uno entre tantos ejemplos que tenemos allá. Bueno, la ley no es fraccionable, en pocas palabras. En el capítulo 3, verso 10, leímos hace algunas semanas, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Voy a ir un poquito más rápido, pero en Santiago capítulo 2, verso 10 y 11 puedes también hallar estos mismos principios. La ley no es fraccionable. Si te vas a someter a ella, tienes que guardar todos y cada uno de sus preceptos. Ok, la tercera condición o el tercer estado en el cual el hombre que se circuncida o que abraza la ley se introduce está en el verso 4. De Cristo se han desligado los que por la ley se justifican. Fíjate que al estudiar esto y al ahondar un poquito, cada vez voy entendiendo más la preocupación del apóstol, porque obviamente ha dado toda una argumentación, pero aquí, en esta última sección, nos habla de lo grave que es, y yo espero que tú que estás escuchando esta enseñanza entiendas lo mismo. No es cualquier cosa, no es un asunto de una predisposición teológica que puede ser negociable, que puedes pasar por alto. Pues bueno, es que no todos interpretamos la Biblia de la misma manera. Bueno, es que pues no es fundamental. No, sí es fundamental. Tan fundamental es, 1, que de nada te aprovechará Cristo. 2, que estás obligado a guardar toda la ley. 3, que de Cristo se desliga todo aquel que se quiere justificar a través de la ley. ¿Qué significa que de Cristo te desligas? Significa que cuando abrazas la ley, se rompe el vínculo que el Espíritu creó el día que vinimos a Cristo y que nos unió por su Espíritu a Él. El vínculo entre el creyente y Cristo, entre el creyente y Dios, es el Espíritu Santo. Cuando dice que nos desligamos de Él, significa literalmente que quedamos rotos. La palabra para desligar, la palabra griega para desligar es katargeo y tiene el sentido de abolido, sin efecto, inoperante o vacío. Algunas traducciones interpretan o traducen más bien este versículo es: de Cristo quedan vacíos los que se quieren justificar por medio de la ley. Quiero que entiendas las implicaciones de quedas vacío de Cristo.
quizás un poco relacionado al primer punto, ¿no? Su obra es inoperante en ti, pero ahora ya no solamente lo que Él hizo ya no aplica a tu vida, sino que Cristo ya no está en tu vida. Nosotros entendemos cuando en esto, ¿verdad?, de que quedamos vacíos de Cristo, de que somos como barcos, seríamos como barcos a la deriva. Cristo ha hecho morada en nosotros a través de su Espíritu. Y yo quiero llegar a una conclusión en este punto, que si decides justificarte delante de Dios por las obras de la ley, contristaríamos al Espíritu Santo, a tal grado de prescindir de su presencia en nosotros. Esas son las implicaciones de esta declaración. De Cristo te desligas si pretendes justificarte delante de Dios a través de las obras de la ley. Lo que nos lleva a la cuarta condición, ahí en el mismo versículo 4, de la gracia han caído. Yo quiero invitarte a que hagas a un lado, si es que la tienes, cualquier presuposición teológica, por ejemplo, en cuanto a pensar que, pues, una vez salvo, siempre salvo. Yo respeto cualquier postura doctrinal en cuanto a si la salvación se pierde o no se pierde, no es ni siquiera el tema de hoy, pero yo te invito a que por un momento hagas esta predisposición a un lado, porque la Escritura aquí nos deja ver, cuando dice que quien regresara o quien abrazara por primera vez la justificación por obras, cae de la gracia, es decir, la gracia creo que tiene esta característica de elevar al hombre de su miseria y de su incapacidad de alcanzar a Dios por su propio esfuerzo. Esa es la gracia. Pero cuando el hombre decide justificarse delante de Dios a través de las obras de la ley, cae de la gracia. Vuelve otra vez a su estado de miseria y de incapacidad para alcanzar el favor de Dios. Romanos 11:6, en la Nueva Versión Internacional, dice, y si es por gracia, pues ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. La gracia significa que es algo inmerecido y que es algo gratuito. La salvación para nosotros es una salvación por fe, no por obras, por la gracia de Dios, es decir, por la iniciativa de Dios hacia nosotros. Pero entonces cuando el hombre dice, no, yo tengo que guardar la ley para poder agradar a Dios y para poder justificarme delante de Él, y antepone sus obras a lo gratuito y a lo inmerecido que Dios le ha ofrecido, entonces es creo que la mayor de las ofensas. Por eso entonces cobraría sentido todo lo que acabamos de ver, estas cuatro consecuencias, estas cuatro implicaciones de resguardarnos bajo la ley de Moisés. Te hago una pregunta después de terminar esta primera sección. ¿Cuál crees tú que es la relación que una persona puede tener para con Dios cuando ésta se ampara bajo la premisa de debemos guardar la ley de Moisés? ¿Cuál es o cuál sería su situación legal delante de Dios? ¿Cuál sería su condición en cuanto a su propia salvación? ¿En qué basaría su salvación? Bueno, esto nos lleva a la segunda sección, que es precisamente el testimonio de la fe. Y está ahí en el verso 5, dice, pues nosotros, cuando Pablo dice pues nosotros, obviamente está alejándose, apartándose de aquellos que buscan justificarse delante de Dios por sus obras, dice, pero nosotros, o pues nosotros, por el Espíritu. Y obviamente, ya lo vimos también en otra ocasión, el ministerio del Espíritu es diferente al ministerio de la letra, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Nosotros por el Espíritu, por ese Espíritu que Dios nos ha dado, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Tenemos en nuestro corazón la esperanza de la justicia. En Filipenses capítulo 3, en el verso 2,
escribe Pablo, dice, guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo, y los mutiladores del cuerpo son aquellos obviamente que promueven la circuncisión, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Verso 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguna piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora observa el verso 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Vamos a leerlo otra vez, subráyalo. Ser hallado en Él, es decir, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, la que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, la justicia que Dios me imputa, la justicia que Dios me imparte solamente por creer. Ese es, según Gálatas 5:5, la esperanza de la justicia que tú y yo aguardamos por la fe. Ese es el testimonio de nuestra fe dado por el Espíritu a nuestros corazones. El Espíritu Santo nos ha dado testimonio. Yo tengo plena convicción en mi corazón por el Espíritu de que soy salvo por haber creído en Cristo Jesús. Ahora, pues ahí algunos van a preguntar, pero entonces no importa cómo se porte uno. Por supuesto que sí. Viene el testimonio de la fe, es el testimonio de las obras de amor. Y eso está en el verso siguiente, verso 6. Porque en Cristo Jesús, y entonces fíjate, hablando del acto externo de la circuncisión, dice, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. En otras palabras, seas incircunciso o seas circuncidado, no tiene valor alguno en Cristo Jesús, sino la fe que obra a través del amor. El testimonio de la fe son las obras de amor. Te doy un pasaje, Santiago 2:14 en adelante. Estas preguntas retóricas que hace ahí Santiago, que de repente confundieron más bien a Lutero cuando él empezaba a comprender que es por gracia y se encuentra con eso que Santiago escribe ahí y entra en conflicto, y después entiende que Santiago no está diciendo o no está hablando de guardar las obras de la ley, sino que la fe, la genuina fe en Cristo Jesús se expresa a través de las obras de amor. Léelo, Santiago 2:14 en adelante. Es el testimonio de amor. Entonces aquí Pablo da este testimonio diciendo, no importa la circuncisión o la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vamos a la tercera y última sección, y para terminar, y es aquí, a partir del verso 7 y hasta el verso 12, una sentencia definitiva, dura y muy severa contra aquellos que habían extraviado a estos hermanos de Galacia. Como te dije en un principio, ¿por qué es que Pablo puede llegar a estas resoluciones tan severas? Bueno, por su autoridad apostólica. Tiene el respaldo de Cristo. Y yo espero que con esto podamos cerrar ya finalmente esta sección o esta argumentación desarrollada desde el capítulo 1, y que a partir de esta sentencia ya sea como la cerecita del pastel en tu corazón y en tus pensamientos, en cuanto a que ni se nos ocurra pretender justificarnos delante de Dios a través de la ley. Y fíjate, vamos a ver esta sentencia ahí a partir del verso 7. Ustedes corrían bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Es un pasaje muy similar al capítulo 3:1, cuando les dijo, Gálatas, insensatos, tontos, ¿quién los hechizó para no obedecer
a la verdad. Ya en su momento hablamos lo que significa obedecer a la verdad, y obviamente la verdad aquí es el Evangelio de Jesús. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Y cuando dice quién los estorbó, obviamente es una pregunta retórica, no está esperando el nombre de quién, sino que a partir de esta pregunta, Pablo dicta una sentencia severa contra aquellos que han desviado la fe. Déjame decirte que no es cualquier cosa, de verdad, no es cualquier cosa llevar por el camino del error a una persona distorsionando las Escrituras. Santiago escribió: no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibiremos mayor condenación. Dios nos guarde, de verdad, Dios nos guarde a todos aquellos que exponemos la palabra, de ya sea consciente o inconscientemente llevar por el camino del error a una persona y no mostrarle el camino que lleva a Dios. Ora siempre por todos aquellos que enseñamos la palabra. ¿De quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Fíjense, verso 8. Esta persuasión no procede de aquel que los llama. Dios no es la fuente de este mensaje que están escuchando. No proviene de Dios, porque un poco de levadura desleuda toda la masa. El efecto corrosivo, el efecto nocivo de esta enseñanza es capaz de permear en la fe entera de una persona. Por eso te decía, no es una presuposición teológica que puedes pasar por alto. Hay posturas doctrinales que son diferentes, a veces hasta antagónicas, pero que se pueden pasar por alto porque no son fundamentales. Pero estas que estamos estudiando, estas que estamos considerando son fundamentales porque está de por medio la obra de Cristo en el Calvario. Yo confío, dice el verso 10, respecto de ustedes en el Señor, que no pensarán de otro modo, pero el que los perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. ¿Te acuerdas en el capítulo 1, verso 8 y 9? Si aún nosotros, un ángel, quien sea bien, les predica un evangelio diferente, caiga bajo maldición. Y es más o menos como en un espejo, ¿verdad? Se refleja el verso 8 y 9 con este que estamos leyendo acá. Y yo, dice el verso 11, si todavía predicara la circuncisión, si todavía promoviera la circuncisión, ¿por qué entonces padezco persecución todavía? En tal caso, o si ese fuera el caso, ya se habría quitado el tropiezo de la cruz. Fíjate, ahí en el capítulo 6, verso 12, dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos les obligan a que se circunciden solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Como te dije la semana pasada, el ministerio de Pablo fue perseguido por los judaizantes, realmente la sufrió, porque su mensaje era totalmente, pues digamos, contrario al mensaje de las obras de la ley. Y entonces quien persiguió a Pablo y quien persiguió a los creyentes por causa del mensaje de la fe, fueron todos aquellos que abrazaban la ley. Lo vimos, ¿verdad? Cuando en esta alegoría dice, así como el hijo de la esclava perseguía al hijo de la libre, y hicimos, ¿verdad?, la alusión al momento en el que Ismael se burlaba de Isaac. Dice, así también ahora, por tanto, dice, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Wow. Terminamos con el verso 2. Y esa sentencia pues es muy dura. Ojalá se castraran todos los que los perturban. La versión Reina Valera utiliza el verbo mutilar. Es un eufemismo, es decir, una forma elegante de no decir lo que realmente el pasaje o la palabra en griego significa. Es el tema de la circuncisión, etcétera, etcétera. Y yo creo que, pues como vimos por ahí en el verso 19 del capítulo 4, estoy atónico y no quisiera cambiar de tono. Yo creo que aquí Pablo está escribiendo y hasta el lápiz se rompió porque está enardecido.
por las implicaciones de todo lo que ya hemos nosotros revisado y que él tiene con toda claridad, lo entiende con toda claridad, y entonces ojalá se castraran todos aquellos que los están perturbando. Así de serio es el asunto, así de serio es el tema, y te invito a que lo recibas y lo entiendas con la misma seriedad. Que Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana. Nos gustaría invitarte a revisar algunos puntos que se mostraron durante la reunión. Participa en la siguiente trivia y reafirma así tus conocimientos. Completa las declaraciones referentes a aquellos que se pretenden justificar por medio de la ley. La frase, de nada les aprovechará Cristo, significa que se pierden algunos beneficios. Según la Escritura, la ley no puede fragmentarse. Se acepta la totalidad de ella o nada de ella. Desligarse de Cristo conlleva la idea de quedar vacío de Él. La fe en Cristo tiene como medio de expresión las obras de amor. Familia, pues aquí estamos en esta ocasión para presentar a este pequeño delante de Dios, Elías Ríos Mendoza, hijo de nuestro querido José Juan y nuestra querida Iram. Y bueno, 9 meses ya, pero hasta hoy que tenemos la oportunidad de poder hacerlo y de poder presentarlo delante de Dios, quiero invitarte a ti, que pues ahí donde estás en casa, desde casa, elevemos al Señor una oración para poner a Elías delante de Dios. Sabemos y todos entendemos y lo creemos así, que cuando presentamos a nuestros hijos delante de Dios, el Señor pone su mano sobre ellos, les bendice y esta bendición les capacita para la vida. No solamente para ser exitosos en lo natural, más bien es para darles la capacidad de que a lo largo de su vida puedan y tengan ellos esta capacidad de honrar al Señor en todo lo que hagan. Así que te invito desde tu hogar, oremos, no sin antes dar lugar a Irán, porque quiere hoy exactamente eso, dedicar una palabra de parte de Dios para su hijo. Hola a todos, les queremos compartir un versículo de la Biblia que refleja el deseo de nuestro corazón hacia nuestro hijo Elías. El pasaje se encuentra en el libro de Números, capítulo 6, versículo del 24 al 26, y dice: El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Bueno, iglesia, pues vamos a orar y vamos a poner a Elías en manos del Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias en este día por darnos la oportunidad de presentarte a Elías, Señor, de traerlo delante de ti, sabiendo, creyendo, Señor, que tú pones tu mano sobre él. Que a partir de hoy, Señor, tú le bendices y le capacitas para la vida, para ser un hombre que te honre, un hombre que te sirva, un hombre que te tema, Señor, a lo largo de su jornada. Dale muchos años y junto con ellos, Señor, dale el privilegio de conocerte. Revélate a su vida, Señor, en el momento adecuado, en el indicado, en ese momento que tú ya tienes trazado, en el cual será él consciente de lo que hará,
Manifiéstate, Señor, a la vida de Elías, Padre. Dale esta gracia, Señor, de saberse salvo, de saberse redimido y de saberse apartado y separado desde el vientre de su madre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Bendiciones. Mi nombre es Carla Yadira Cisneros Arce. Soy mamá de un pequeño de 8 años. Su nombre es Luis Ángel y soy prestadora de servicios. Bueno, el Señor se presentó a mi vida cuando yo estaba pasando por una etapa difícil. Estaba pasando por un proceso de divorcio en el cual todo mi concepto de matrimonio, de formar una familia, pues se había terminado y me encontraba sola y con un bebé recién nacido. En ese valle por el que yo estaba atravesando, había mucho dolor, mucha tristeza, decepción y estaba muy resentida. Entonces, los tiempos del Señor son perfectos y mientras yo transitaba en ese valle, Él se reveló a mi vida. Él sabía que era el momento justo, en que yo iba a tener un corazón dispuesto y podía voltearle a ver. Y en ese momento yo empecé a experimentar cambios en mi vida que me sorprendieron mucho en un corto plazo. Él empezó a restaurar mi corazón, a quitar esa tristeza. Ya había un sentido en mi vida, ya no me sentía sola, tenía paz y empecé a experimentar pues la llenura de su provisión, de su seguridad, de su bendición. Y yo he aprendido y sigo aprendiendo que su creación en el ser humano yo lo veo como que somos como un rompecabezas, que cuando nacemos las piezas se empiezan a acomodar, pero hay una pieza que hace falta en nosotros y esa pieza, ese vacío, lo empezamos a querer llenar con cosas materiales, con una pareja, un hijo, un matrimonio, entre tantas otras cosas. Pero la pieza perfecta que encaja ahí es el Señor, es Jesús. Es el único que puede venir a satisfacer la necesidad que hay en ti. Y yo la verdad, yo me sorprendo día a día de cómo Él, con su poder y su guía de su espíritu, Él sigue transformándome. Me vi en la necesidad de irme a Estados Unidos a hacerle unos estudios a mi hijo. Y fue ahí que a los 2 semanas empecé a acudir a una congregación. Y el primer día yo sentía algo en mi corazón, pero no entendía lo que estaba pasando. Y la segunda semana que asistí, ahí fue cuando el Señor me quebrantó y empecé a ver mi vida como en una película y donde Él me mostraba que a pesar de todas esas cosas que yo había hecho, yo tenía su amor y su perdón. En esta vida siempre vamos a experimentar pruebas, cosas difíciles, pero el Señor me sigue enseñando que a pesar de las circunstancias que hay alrededor de mí, yo no soy el centro de atención, sino que es Él, todo es para Él y todo lo que nos pasa es para darle honra y gloria a Él. Si alguna, ya sea una mujer o un hombre, esté pasando por un proceso por el cual yo viví, yo lo único que puedo decirle es que
el Señor ahí va a estar presente. Él ha prometido que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que a través de su palabra Él guía nuestros pies y es luz en nuestro camino, y que Él no nos deja solos, que a pesar de que te sientas derrotado, decepcionado, Él te impulsa y te da fuerzas para seguir adelante. La semana pasada se nos invitó a participar de la remodelación del techo de nuestro auditorio, que en breve dará inicio. Te recuerdo que si quieres y puedes participar, lo hagas a las cuentas que regularmente depositas tus ofrendas, con la variante que si la aportación es para este rubro, envíes al WhatsApp que aparece en pantalla una notificación que diga remodelación. Hemos llegado al final de nuestra reunión. Como ya se nos ha dicho, en breve estaremos de regreso a nuestras reuniones presenciales. Será un gusto volver a vernos. Por ahora seguiremos en nuestras transmisiones virtuales, así que hasta la próxima. Que tengan un excelente día.